Entonces, estamos en Proverbios 1, porque hoy comenzamos una nueva serie. Hoy comenzamos una serie en Proverbios. Así que, y ya voy a explicar un poquito cómo vamos a trabajar el libro de Proverbios. Porque no es fácil de predicar el libro de Proverbios, está lleno de proverbios, por algo se llama Proverbios. ¿Sí? Bien. Mi generación en parte, pero yo diría que más que mi generación, la generación de mi hermano mayor, que tal vez sería la generación de Claudio aquí presente, ¿verdad? Fueron impactados por una película que se llamaba Karate Kid, en 1984. Y que tratando de resucitar viejas glorias, ahora sacaron una serie que se llama Cobra Kai, que es una ordinariedad al lado de la gloriosa película original, que es incomparable. Y había una escena que a mí siempre me llamaba mucho la atención, porque en realidad mi hermano, que era más fan de esto, porque él estaba en plena adolescencia cuando esta película salió, yo era un niño chico todavía en mi primera infancia, pero él le encantaba esta parte, y es que realmente es notable. Cuando el protagonista, Daniel LaRusso, también conocido como Daniel San, decide que ya no quiere más que le hagan bullying, porque hay un grupo de matones del colegio que además están en una clase de karate y que son como una especie de fascistas de porquería en realidad. Y ellos quieren hacerle bullying a todos los que sean diferentes y golpearlos, etc. Y él entonces decide que quiere aprender también karate para defenderse, al inicio por rabia, por venganza. Y así es donde se encuentra con el señor Miyagi, que era un viejito japonés. ¿Se acuerdan de eso, no? Y el señor Miyagi le dice: ¿tú quieres aprender karate? Y entonces él dice: sí, quiero aprender. Entonces dice: bueno, entonces voy a hacer un pacto contigo, le dice. Yo seré tu maestro y tú serás mi pupilo. Sí, dice Daniel San. Entonces tú tienes que hacer lo que yo te ordene sin cuestionamientos. Sí, le dice Daniel San. Muy bien, le dice. Entonces, aquí están todos los autos. Encerar, pulir. Encerar, pulir. Ya, él viene, deja los autos impecables. Le dice al señor Miyagi: muy bien, lección de hoy aprendida, le dice. Vuelve mañana. Al otro día vuelve, pintar cerca. Pintar cerca. Entonces ahí él va y pinta la cerca. Ahí entonces termina: ya, pinté la cerca, señor Miyagi. Lección de hoy aprendida. Vuelve mañana. Al otro día vuelve, lijar piso. Lijar el piso con la mano. ¿Alguno de ustedes ha lijado piso de madera? Lijar piso. Lijar piso hacia abajo. Termina. Ya, señor Miyagi, ya medio choreado ya. Este loco me tiene de Perkin. Vuelva mañana, le dice Miyagi. Y vuelve al otro día y le dice: ahora, pintar casa. Pintar casa. Y él se pone a pintar, ya choreado, a pintar la casa. Al final de la noche, él viene ya enojado, le dice al señor Miyagi: señor Miyagi, usted me tiene de esclavo. ¿Hasta cuándo me va a tener aquí? Me tiene para hacerle los mandados de su casa. Yo vine aquí para aprender karate. Entonces le dice: a ver, haz encerar, pulir. Y el señor Miyagi le tira un golpe y él: encerar, pulir, le tiene el golpe. Y ahora le dice: ahora haz lijar piso. Y el señor Miyagi le tira una patada y él le detiene la patada al señor Miyagi. Y esa parte emocionante cuando uno le dice: oh, el loco aprendió karate. Sin saberlo, estaba aprendiendo karate. Estaba aprendiendo los movimientos. Y ahí, ¿en qué andábamos todos los cabros chicos en los 80? Pintar cerca, encerar, pulir. Y lo mejor de todo, la garza, que es cuando gana el torneo. No me digan que es spoiler, la película es del 84, por favor, usted no sabe al final. ¿Ya? Le digo: hoy ganó el torneo. Si usted no la vio, le cuento que ganó el torneo. Yo les quiero comentar algo. Proverbios es el señor Miyagi de los libros de la Biblia. Proverbios nos enseña al respecto de la sabiduría
de una manera muy concreta y muy práctica. Claro, Daniel San quería aprender los grandes misterios del karate, pero el señor Miyagi le enseña que el karate está en lo cotidiano, en saber moverte, en fortalecer tus músculos, porque pulir pisos, ¿sí o no? A ver, preguntémosle a alguien que sabe de músculos aquí. Miguel. Lo siento, no lo pude evitar. Estaba dando bote. Pero sí o no que pulir piso, buena forma de fortalecerlos. ¿Cómo se llama esto? Aquí, mira, como el hombre sabe. Dije que sabe el hombre, sabe. Entonces ahí, pulir piso, fortalece la musculatura. El señor Miyagi le estaba enseñando lo básico, lo esencial para poder defenderse en el karate. Y Proverbios hace eso. Proverbios nos enseña a vivir. Proverbios nos entrena para este gran torneo de karate que es la vida misma. Por lo tanto, hoy yo quiero que prestemos atención a estos primeros 7 versículos. Quiero simplemente que hoy día nosotros veamos a partir de estos 7 versículos qué es la sabiduría. Y que partamos por acá. ¿Qué es la sabiduría? Y vamos a ver qué es la sabiduría y por qué es importante. Espero que podamos mostrar el por qué es importante la sabiduría, por lo tanto, obviamente, según el Señor, según el mismo Dios, que es el creador de la vida. Así que lo primero que yo quiero destacar es que la sabiduría, vamos a hacer 4 definiciones. Y estas 4 definiciones nos van a ayudar a armar una idea de qué es la sabiduría verdaderamente a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. Y lo primero es esto. Sabiduría es saber vivir. Tome nota porque este es el primer punto del sermón. Sabiduría es saber vivir. Nosotros usamos mucho la palabra sabiduría para referirnos a conocimiento teórico. ¿Se fijaban en eso, no? Conocimiento abstracto. Decimos, oye, qué sabia esta persona. Y claro, a lo mejor una persona que maneja conocimientos teóricos a un muy buen nivel. Tal vez personas con grandes títulos, nosotros lo asociamos con personas sabias. Oh, esta persona es un PhD from the MIT. Y entonces nosotros decimos, oh, esta persona es sabia, porque tiene títulos, tiene conocimiento, tiene artículos en revistas indexadas. Pero esa visión academicista un poco, intelectualista, racionalista, no es la visión bíblica de la sabiduría. El sabio, según la Biblia, es el que sabe vivir, no es el que tiene grandes títulos, ni grandes estudios, ni el que se maneja con los grandes filósofos y teorías, ni tampoco es necesariamente aquel que tiene una gran biblioteca. Porque uno puede tener una gran biblioteca y no haber leído nada de esa biblioteca, como yo. No nada, pero es un porcentaje menor. ¿Ah? Pero eso es muy importante porque es la impulsividad, ¿no? Uno compra y dice, algún día voy a necesitar saber esto. Y uno lo compra y lo deja ahí, ¿cierto? Y lo ojea, lee lo que necesita, aclara la duda y se compra 300 páginas para leer 10. ¿Sí? Estoy haciendo fuertes confesiones aquí. Consideren que está mi esposa acá presente. O sea, este fue el último libro que compré la semana pasada, en 3 años. Entonces, nosotros tendemos a pensar que la sabiduría es conocimiento teórico. Y sí, para el sabio, obviamente el conocimiento teórico y el manejar las cosas, los conocimientos necesarios, le sirven, son bienvenidos. El sabio, mientras más conozca, mejor. Pero no necesariamente es eso lo que lo hace sabio. Lo que hace que alguien sea sabio es el cómo usa los conocimientos que tiene. ¿Sí? Lo que hace que alguien sea sabio es el cómo utiliza los conocimientos que tiene. Porque conocimiento, hay muchos que han tenido conocimiento en la historia. Nosotros han escuchado de Mengele. Era un tipo que tenía mucho conocimiento, un médico alemán, que trabajó para el régimen nazi y utilizó todo su conocimiento para exterminar la mayor cantidad de judíos posible. Esa persona no es sabia, es un necio. Pero que tiene conocimiento, tiene.
Entonces, el conocimiento no es lo que te hace sabio, necesariamente. Si bien el sabio sabe usar el conocimiento forma parte de él, pero es más que eso. La sabiduría es eminentemente práctica. Y este es el punto, es eminentemente práctica y tiene todo que ver con cómo edificamos nuestra vida y con cómo edificamos una sociedad. Miren qué interesante como dice Proverbios. Leamos ahí el verso 1. Nuevamente estos son Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios es una compilación. Es una compilación hecha muy probablemente por algunas personas posteriormente a Salomón. Y toman como base, como fundamento, como esencia, proverbios de Salomón. O proverbios que Salomón enseñaba, que no necesariamente eran de él, de su autoría. ¿Ya? Porque eso también es una característica de alguien sabio. Alguien sabio sabe reconocer la sabiduría donde la encuentra y la toma y la aprovecha. ¿Me entienden? Por eso cuando alguien dice así, oye, pero esa idea es de Nietzsche y Nietzsche era ateo. Sí, pero si lo que dijo era cierto, era cierto. Pero como dice Calvino, toda verdad es verdad de Dios. ¿Sí? Y el sabio sabe reconocer la verdad donde está. ¿Bien? Entonces, el Salomón recopila algunos proverbios, los junta, pero hay un compilador posterior que junta los proverbios de Salomón y pone también algunos proverbios de otros personajes, reales o ficticios, porque realmente no es tanto lo importante es que lo que está enseñando es práctico para la vida y es sabiduría real. Hijo de David, rey de Israel. Pero tiene una característica muy interesante esto. ¿A quién está dedicado el libro de Proverbios? Era común en la antigüedad que los libros de sabiduría, que habían varios, eran dedicados a alguien, generalmente al hijo o a algún discípulo destacado. Como por ejemplo, Ética a Nicómaco, de Aristóteles. Está dedicado a alguien, está dedicado a su hijo. ¿A quién está dedicado Proverbios? Es muy interesante. Varios dicen, ¿por qué este es un libro antiguo de sabiduría que era un género relativamente común o no era tan extraño en la antigüedad? Pero por alguna razón parecía no estar dedicado a nadie. No, está dedicado a la nación de Israel. Es muy interesante eso, porque es muy democrático, ¿no? Está dedicado a toda la nación de Israel. Y dice así, para adquirir sabiduría y disciplina. Así parte. Y vean el 3, me salto al 3. Para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Es muy interesante porque no está apuntando solo a características teóricas, ¿se fijan? Sí, dice así, adquirir sabiduría. Pero sabiduría y ¿qué cosa en el 2? Disciplina. Es algo práctico. Es como tú repites una acción hasta volverte bueno en eso. Es Jiro Ono, otro japonés que no es el señor Miyagi. Pero Jiro Ono sí existió de verdad. No es un personaje ficticio como el señor Miyagi. El mejor sushi de Japón. El mejor sushi de Japón, hermano. ¿Qué tal? Y ustedes dirán, restaurante 3 estrellas Michelin. ¿Cachai lo que es eso? Es la categoría máxima. Dice que cuando un restaurante tiene las 3 estrellas Michelin, vale la pena comprar pasaje de avión solo para ir a comer a ese restaurante y volver. Bueno, el restaurante del 3 estrellas Michelin, ¿dónde está? En una estación de metro. No tiene baño. Tienes que usar el baño del metro. Pero las reservas con 7, 8, 9 meses de anticipación porque está copado. ¿Cuál es la gracia del sushi de Jiro Ono? Que hacía Jiro Ono ya falleció ya. Pero el señor Jiro Ono todos los días hacía el mismo y los mismos sushis. Hasta volverse experto. Cada vez que lo hacía un poco mejor que el día anterior. Eso se llama disciplina. Entonces ya no nos suena tanto a algo que tú adquieres leyendo un libro, ¿me entiendes? Es algo que tú adquieres llevando cosas a la práctica. Y dice después, para recibir la corrección, tremendo esto,
Porque la idea de recibir corrección, sí, quiero que lo sepan esto y tomen nota, aquí tiene que ver con cuando se endereza a alguien poniéndole límites. Se endereza un árbol que está chueco con un tutor al lado. O cuando alguien viene y te llama la atención, te dice, hiciste mal esto, debes mejorar. ¿Y cuál es la primera actitud? Defenderse. No, pero yo bloqueo. Nos vemos como Terry Crews, no como Daniel San. Y la gracia es ser como Daniel San. Entonces, dice, para la corrección que dan la prudencia, la rectitud. Esas dos características son características muy propias de una persona. Y son muy importantes. Y les digo algo, son muy contraculturales en este siglo XXI. Ser prudente es confundido con ser cobarde, cuando en realidad no tiene nada que ver. Porque la persona prudente es aquella que, reconociendo los límites, guarda los cuidados debidos. Que reconociendo cómo las cosas funcionan, les da su debido uso. Mi hermano, de tanto ver Karate Kids, por un tiempo se creyó señor Miyagi. Así que un día él estaba ensayando con su guitarra, enchufó allí en su pequeño amplificador y yo me siento en el amplificador de él. Y mi hermano me dice, eso es un amplificador, no un asiento. Si tú te sientes en el amplificador lo vas a tener echando a perder. Porque eso no está fabricado ni fue diseñado para soportar el peso de una persona que se sienta arriba. Siéntate en la silla. Y tenía razón. No era el señor Miyagi, mi hermano, nunca lo ha sido, pero ahí tenía razón. Efectivamente, las cosas tienen un uso debido y eso el prudente lo sabe y lo reconoce. Sabe cuáles son los límites de las cosas y cómo usarlas. Prudencia, rectitud, ser alguien recto, hasta ahí características personales, pero observen estas dos características siguientes: justicia y equidad. Esas dos características no son individuales, son comunitarias. El sabio no está interesado en volverse sabio como individuo. El sabio está interesado en cómo él edifica la comunidad de la cual forma parte. Nuestra comunidad puede ser esta iglesia local. Nuestra comunidad puede ser esta sociedad que nosotros habitamos. Nuestra comunidad es esta nación, este país del cual somos parte. El sabio está preocupado y ocupado en edificar una comunidad. ¿Me entienden? Por lo tanto, estas características de justicia y equidad no tienen mucho que ver con la visión liberal clásica de, mira, busca tu propia felicidad individual, que si todos buscamos nuestra propia felicidad individual y nadie molesta al otro en buscar su felicidad, tendremos a la larga una sociedad más feliz, automática, instantáneamente. Esa es la visión liberal clásica. De acuerdo con Proverbios, es la visión del necio, no del sabio. El sabio se preocupa intencionalmente: ¿cómo edificaré mi sociedad? ¿Cómo haré negocios de tal manera que no solo yo me enriquezca y me vaya bien, sino que beneficie a la mayor cantidad de personas posible? ¿Cómo yo voy a llevar a cabo mi desarrollo profesional de tal forma que no solo yo me realice como individuo, sino que realmente genere un bien para la comunidad de la cual soy parte? Esa es la actitud del sabio. Si tú lees Proverbios atentamente y tienes convicciones de liberalismo clásico a lo John Locke, espero de todo corazón que esas convicciones tuyas se vengan abajo, porque es lo que Proverbios va a hacer contigo. Y te va a mostrar que es una falsa dicotomía de los tiempos modernos pensar que si no eres liberal entonces tienes que ser socialista, porque tampoco es el camino de Proverbios. El camino de Proverbios te enseña que el hombre sabio busca sabiduría para hacer la voluntad de Dios y edificar a su comunidad. Y por lo tanto,
no cae en estas categorías dicotómicas que nosotros tenemos actualmente. Así que es saber vivir. Probablemente uno de los hombres más sabios que yo tuve la oportunidad de conocer en mi vida, lo conocí muy poco tiempo, porque él falleció cuando yo tenía 10 años, fue mi abuelo paterno, el papá de mi papá. Y este hombre no tenía grandes estudios, de hecho, tenía casi un estudio, él era un zapatero. Hacía zapatos y arreglaba zapatos cuando era muy importante. Hubo una época, jóvenes, ustedes son muy jóvenes para saber esto, pero hubo un tiempo donde mandábamos a arreglar las tapillas y las suelas de los zapatos, porque los zapatos eran bienes caros y por lo tanto tenían que durarte lo máximo posible. Y no había esta locura de containers llenos de zapatos llegando de China, que te duran 3 meses, 4 meses, 1 año máximo. Por lo tanto, era muy importante que un zapato fuese bien hecho y que además uno le cambiara, ¿cierto?, algunas partes del zapato. Bueno, mi abuelo se dedicaba a eso. Y en el barrio Franklin, de donde es mi familia, donde él trabajaba, donde él tenía su casa y su taller, porque su taller estaba en su casa, allí él era reconocido por todos como un hombre sabio, incluyendo personas con más estudios. Personas que a diferencia de él tenían experiencia de haber vivido en el extranjero o de haber pasado por importantes facultades, universidades, pero reconocían que él era un hombre sabio. Y era sabio, entre otras cosas, por causa de esto. Él volvía a leer su Biblia todos los años, entera. Él falleció con 80 años. Y por lo menos desde los 10 años la leía una vez al año entero. La leyó por lo menos 70 veces. Él conocía la palabra. Eso es sabiduría, ¿me entienden? Otro día, cuando ustedes lo vean, pregúntenle a nuestro hermano Gerson Mardones por su papá, que sin tener ni un estudio profesional, en aquellos años, cuando era muy difícil llevar a cabo la justicia en zonas rurales, le pidieron a él que se hiciera cargo como juez local en la comunidad, para resolver los típicos problemas, que me robó una gallina o que me corrió el cerco, y él pudiese resolver los problemas. Siendo una comunidad ultracatólica, todos apuntaron al papá de Gerson, que era evangélico, y sin estudios, porque él era un hombre sabio. ¿Y por qué era sabio? Porque amaba la palabra del Señor. Ser sabio es saber vivir. ¿Me entienden, no? Ser sabio es saber vivir. En segundo lugar, vamos más profundo. Profundicemos un poco más, ¿sí? 20.000 leguas de viaje submarino. Bajemos un poco más a las profundidades y Proverbios nos dice que no solo sabiduría es saber vivir. Más profundo que eso, sabiduría es saber aprender. Chan. Es saber aprender. Mire lo que dice el 2b. Primero decía, ¿para qué sabiduría y disciplina? ¿Para qué? Para discernir. Discernir es cuando tú distingues, cuando tú dices, ok, esto es claro, esto es oscuro, esto es bueno, esto es malo, esto es verdadero, esto es falso. Saber distinguir o discernir palabras de inteligencia. Luego el 6. Para discernir nuevamente, distinguir, saber identificar el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Hoy día nosotros vivimos en lo que se llama la era de la información. Tenemos mucha información, mucha más que en el tiempo de Proverbios, en el tiempo que se escribe este libro. Vivimos en la era de la información. Google, Wikipedia, revistas académicas indexadas a las cuales uno puede acceder a través del internet. Todo esto te permite tener conocimiento. Pero ante esa ola inmensa, este tsunami de información, ¿cómo yo puedo distinguir lo verdadero o lo falso? De hecho, levante la mano aquí quien alguna vez, aunque le dé vergüenza, no importa, compartió una fake news. ¿Sí saben que era fake news? ¿Alguna vez? No digo el año pasado, usted ya aprendió, pero al inicio, yo creo que todos lo hicimos cuando estábamos aprendiendo a usar el internet, ¿no? Todos compartimos
compartimos alguna fake news, no sabíamos. Oye, pero si esto está en el internet. Porque nosotros pensábamos que el internet era como la tele, ¿cachai? Que hay un comité editorial, que se asegura que la cuestión sea real, que hay un equipo de periodistas. No, nada de eso. Simplemente, como bien decía Humberto Eco, o se le adjudica a Humberto Eco esto, no sé qué tan cierto. Oh, puede ser fake news. Pero como aparentemente dijo Humberto Eco, con esta era la información, el gran drama es que ahora cualquier imbécil puede decir cualquier estupidez. Y tiene público que lo va a escuchar. Como que la Tierra es plana. ¿Cierto? O sea, ¿de dónde sale el terraplanismo, hermano? No es preciso, pues. ¿De dónde sale el terraplanismo? Es loquísimo. ¿Sí? No voy a entrar en lo de las vacunas porque no quiero herir susceptibilidad. Pero es un temor. Se necesita estudiar ciencia y conocer algunas cosas. Y nosotros simplemente evitamos eso porque nos quedamos con la palabra fácil, con el titular. Y ahí también hay que reconocer, incluso el periodismo oficial es muy hábil en eso. Vive de eso. El titular dice una cosa y de repente no es exactamente eso lo que la persona dijo, ¿no? Entonces es muy curioso esto. ¿Cómo distinguir, cómo discernir? Palabras claves aquí en la segunda parte del versículo 12, del versículo 6. La palabra del Señor nos va a enseñar, queridos. Proverbios nos va a enseñar a aprender. Me encanta esto, es muy heavy. Porque ustedes sabían que este es el gran tema, o uno de los grandes temas en la educación hoy día. Aquí tenemos a Marcos, que es director de un colegio. ¿Cómo no solamente enseñamos cosas a la juventud y a los niños? ¿Cómo les enseñamos a aprender? Porque ellos tienen que saber aprender por sí mismos. Distinguir, discernir. Y eso es un demonio. Enseñar a aprender. Bueno, la sabiduría es saber aprender. ¿Somos capaces nosotros de distinguir los verdaderos de los falsos, queridos? Les voy a decir algo. Sin dependencia de la palabra de Dios, efectivamente la respuesta es no. Si no aprendemos a depender de la palabra de Dios, la respuesta va a ser no. Aquí yo les voy a decir algo que es muy importante. Las fake news, ¿tú sabes de qué están hechas? Están hechas de frases que emocionalmente llegan a determinados públicos. Si tú tienes una tendencia más de izquierda, la frase precisa, usemos una frase de izquierda, la sonrisa precisa, la sonrisa perfecta, como es la palabra precisa, la sonrisa perfecta, como diría Silvio Rodríguez. Si te usan la palabra precisa, tú enganchás, y ya no piensas, no razonas, no te preguntas si es verdad esto o no, si tengo que confirmarlo. Porque simplemente es una frase, un titular, que viene a reafirmar lo que tú ya crees. Si tú tienes una tendencia más bien a la derecha, son otro tipo de titulares que te van a tocar el corazoncito y van a decir, ¡oh, sí, esto es cierto! Recompartir a todos los WhatsApp. Y después atrás, un piolín. Dios te bendiga. Entonces, es un tema esto, porque el tema de saber distinguir tiene que ver con esto. Y aquí es la pregunta que yo quiero hacerte. ¿Sabemos distinguir las medias verdades? Porque de eso consisten los grandes engaños. Los grandes engaños no son mentiras abiertas y de frentón. Por lo menos no la mayoría de las veces. Los grandes engaños son medias verdades. Y de eso viven y profitan todos los grandes grupos económicos y políticos del mundo, mi querido. Nadie llega al poder en un país, en el mundo caído en el cual habitamos. Nadie llega al poder hoy en este mundo en el cual nosotros habitamos, sin de alguna manera participar del juego de las medias verdades. Eso es un hecho, y yo se lo puedo comprobar. Porque este es el tema. Forma parte del juego del poder. Saber entonces cómo utilizar las verdades para que beneficien al avance de mi agenda o de la agenda de mi grupo al cual yo represento. De eso vive la política. De eso viven también, y muchas veces de eso así lucran y generan grandes lucros
grupos empresariales. Sabemos distinguir las medias verdades, porque ¿sabes qué? Son más peligrosas que las mentiras totales. Las medias verdades son más peligrosas. Proverbios viene a nuestra vida para eso. ¿Se fijan? Proverbios viene a nuestra vida para eso. Para mostrarnos cómo aprender. Así que sabiduría es saber vivir. En segundo lugar, sabiduría es saber aprender. En tercer lugar, vamos más hondo, ¿les parece? Entonces profundizamos un poco más. Saber vivir, saber aprender, y entonces voy un poco más al fondo. Sabiduría es saber que siempre necesito aprender. Es saber que siempre necesito aprender. Miren el cuadro. Para infundir sagacidad, o sea, astucia, saber tomar decisiones, porque eso es sagacidad, en los inexpertos. En los inexpertos. Me encanta esto. Me encanta, es fascinante. El libro de Proverbios es maravilloso, queridos. Ojalá ustedes se enamoren del libro de Proverbios, porque es precioso. Y es precioso justamente porque, ¿saben? Es como ese papá, esa mamá o ese abuelito que tú sabes que te ama profundamente, pero que te dice la dura. Y por eso tú terminas amándolo profundamente, porque tú sabes que no te miente, no te viene con medio cuento, no te viene con cuentos chinos, te dice las cosas como son, ¿cierto? Todos tenemos que haber alguien así en nuestra vida. Alguien a quien amamos entrañablemente, pero no porque nos dora la píldora, sino porque nos dice las cosas como son, pero también lo hace con amor. Proverbios es así. Dice, para dar sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción a los jóvenes. Porque ¿qué vieron las grandes paradojas de la vida? Los jóvenes son los que menos saben de la vida y son los que tienen más certezas. ¿No les parece maravilloso esto? A mí me encanta esto. Los jóvenes son los que tienen más certezas. No, es que yo sé, así es la cosa. Y te discuten y son los que te levantan la voz en la mesa ahí en la discusión familiar y porque ellos saben cómo es la cosa. Los mayores dudan y dicen, ¿será tan así? Sí, la tía que comparte el piolín con Dios te bendiga, muy probablemente sabe más de la vida que ese joven. Sabe de qué se trata, ya ha visto a otros desfilar en la arena pública, decir y prometer de todo, y sabe que muchas veces lo que hay por detrás o son engaños o son buenas intenciones que no llegan a concretarse. Y como tienen conocimiento que les da la experiencia, entonces son capaces de oler las medias verdades tal vez y las intuyen. De ahí viene la intuición. La importancia de la intuición hoy día está muy estudiada a nivel incluso de la neurociencia. No se ha llegado a grandes conclusiones, pero sí se ha llegado a algo súper importante. La intuición no es algo menor. La intuición es muy importante porque la intuición es fruto de la experiencia. Pues bien, ciertamente eso ocurre, pero ahora vean así. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección, ¿quién? El entendido. O sea, no porque yo digo así, sí, joven fui, pero ahora ya soy alguien con experiencia, viví muchas cosas en la vida, usted no me va a enseñar a mí, jovencito, cómo son las cosas. Pues bien, esa arrogancia también es condenada por el libro de Proverbios. Y nos dice que siempre tenemos mucho que aprender. Y que tal vez sí, yo vi muchas cosas en la vida, tuve muchas experiencias, aprendí cosas de esas experiencias, pero eso no me hace necesariamente una persona que ya lo sepa todo. El inexperto necesita aprender. El sabio necesita aumentar su saber. Por lo tanto, todos necesitamos humildad y disposición a aprender. ¿Saben cuál es una de las grandes, tal vez el principal enemigo, o uno de los principales enemigos de la sabiduría?
Una frasecita de 2 palabras. Lo sé. Aquí hay ustedes que responden a cada rato, lo sé. Sí sé. Sí, ya sé, ya. Cuando nosotros decimos lo sé, ya sé, sí sé, no hay disposición a aprender. Vas derechito a volverte un viejo necio. Porque aquí es donde está el gran tema, ¿no? Nosotros tenemos que pensar, porque debería ser así, que las canas deberían ser sinónimo de sabiduría, ¿o no? Mario, por lo tanto, sería Buda. Siddhartha Gautama. ¿Ah? Y la barba, no sé si cuenta las canas de la barba. ¿Ah? ¿Contará las canas de la barba? Si fuese así, George Clooney sería, no sé, un iluminado, que tenía canas con 40, ya está. Pero la idea es que nosotros cuando nos volvemos viejos, deberíamos ir volviéndonos más sabios, pero no siempre es así por causa de nuestro pecado, y sobre todo de este gran y terrible pecado que Lutero lo llamaba el cáncer silencioso de todos los pecados, el orgullo. El orgullo es un cáncer silencioso porque el orgullo puede estar mientras oras, el orgullo puede estar mientras hablas de teología, de la doctrina y de la palabra, y puede estar el orgullo por detrás. De hecho, lo que más hay en este último tiempo, si ustedes han visto, con esta onda que dio de neoreformados en todo Estados Unidos, América Latina, de repente todos se volvieron reformados, ¿sí? Y todos dijeron, no, nos vamos de nuestra iglesia pentecostal, nos vamos a ser reformados. Y llegaron aquí a Iglesia 1. El que tiene oídos para ver que oiga. Y entonces llegan y dicen, no, si yo voy a ser reformado, porque sí, porque la predestinación, porque el tulip. Soy reformado porque John MacArthur. No, fuera. Ahí no. Él no es reformado. Ya es segunda vez ya que le digo. Bien. Pero es verdad que no es reformado, es un hecho. Entonces, y ahí no, que yo soy reformado, que no sé qué, porque lo leí en el Gospel Coalition y ahí lo aprendí. Pero ¿saben? ¿Se fijaron qué es lo que ocurrió con este fenómeno? Un montón de neoreformadirijillos que son los dueños de la verdad. Entonces de repente 450 años de historia de presbiterianismo, pero ellos saben lo que es presbiterianismo verdadero. ¿Me entienden? O sea, ni John Knox tenía tan claro lo que ellos tenían. Ellos tenían claro, clarísimo, ¿no? Ellos saben. Es un problema esto, porque mientras hay orgullo, arrogancia, lo sé, sí sé, yo sé, no hay sabiduría. Así que eres inexperto, aquí hay sagacidad para ti. Eres joven, o sea, lleno de certezas, pero al mismo tiempo de errores. Bueno, conocimiento y discreción hay para ti aquí en el libro de Proverbios. Pero tal vez tú dices, no, yo ya soy experto, yo ya soy sabio. Bueno, aumenta tu saber. Sé humilde. La palabrita aquí es muy clara, que es una palabrita que resume varias ideas principales de Proverbios. Que no está aquí, justo en este texto no está, pero aparece varias veces más adelante, o la idea está. Es la idea de sumisión. Y nosotros tenemos un gran mal en el mundo evangélico. Ustedes saben esto. Hemos aplicado la palabra sumisión solo a las mujeres. Y bíblicamente la palabra sumisión es para hombres y mujeres, indistintamente. Varón cristiano y mujer cristiana debemos aprender a ser sumisos. ¿Sumisos a quién? A Cristo, mediante su palabra. Pero ¿dónde está el énfasis evangélico? Que la mujer tiene que ser sumisa. ¿Me entienden, no? Y le damos a nuestra hermana eso. Sométete. ¿Y quién le dice al hombre, oiga, usted sométase a la palabra, sométase a Cristo? Sea humilde, aprenda, escuche, reconozca que se equivoca, pida perdón, discúlpese, humíllese. Bueno, ahí está la sabiduría. Se requiere humildad y por lo tanto una sana relación con la autoridad. Como el señor Miyagi, que el señor Miyagi era amoroso, pero era firme al mismo tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces venía Daniel San y Daniel San venía con el hombro apenas, ¿no? Oh, no estoy aprendiendo nada, señor Miyagi. Y más encima me duele el hombro, señor Miyagi. Si yo me sé las escenas de memoria.
Y le pone la mano así, ¡fua! ¡Oh, le arregla, ¿no? ¿Cómo hizo eso, señor Miyagi? Obviamente Daniel San dice, ¡oh, qué amoroso, señor Miyagi! Me sanó el hombro. Acto seguido, señor Miyagi le tira un combo. ¡Shoo! ¡Ya! Y él, encerar, pulir. Eso es alguien con firmeza, pero con amor. Proverbios nos va a enseñar a ser sabios. Sabiduría es saber vivir. Sabiduría es saber aprender. Sabiduría es saber que siempre estamos aprendiendo también, en tercer lugar. Sabiduría es saber que siempre estamos aprendiendo. Pero viene el cuarto y último característica. Y aquí llegamos a lo más profundo. Y al llegar a lo más profundo llegamos a la raíz. Llegamos al origen de todo, a donde se origina todo lo demás de la sabiduría. Verso 7 lo dice claramente. Sabiduría es saber temer a Dios. Sabiduría es saber temer a Dios. ¿Qué dice el 7? Y aquí está la gran conclusión de esta sección. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Si nosotros vamos a la raíz del problema, vamos a encontrar que la raíz de nuestro problema está aquí. En que nosotros no sabemos asombrarnos con la realidad de quién es Dios, de quién es el Dios en el cual hemos creído y cómo nosotros somos invitados a una relación con Él. Aquí está el fondo de todo. Por eso yo decía, vamos cada vez más profundo, vamos a llegar cada vez más a la raíz. Saber vivir, bien, pero ¿qué se necesita para saber vivir? Saber aprender, distinguir lo verdadero de lo falso, distinguir la información. En tercer lugar vimos que entonces para eso hay que saber que siempre estamos aprendiendo. Ser humildes, sumisos ante la palabra de Dios. Pero en cuarto y último lugar llegamos a la raíz. Sabiduría es saber temer a Dios. Saber temer a Dios. ¿Y qué es temor a Dios? Me encanta este concepto. Es un concepto precioso en la Biblia. Se repite permanentemente en todo el Antiguo Testamento. ¿Se han fijado? El Antiguo Testamento habla siempre que la clave está en temer a Jehová. Cuando concluye el Eclesiastés, ¿cierto? Porque si el señor Miyagi de los libros de la Biblia es Proverbios, ¿cierto? El señor Miyagi, bueno, el Nietzsche de los libros de la Biblia es Eclesiastés. Eclesiastés cuando termina, sin embargo, dice, y llega a la misma conclusión que Proverbios, dice, teme al Señor. El fin de todo discurso es este, teme al Señor y guarda sus mandamientos. ¿Y qué teme al Señor? Nosotros tenemos un concepto muy light del temor a Dios. Para algunos piensan que temer a Dios es decir, sí, yo sé que hay un Dios en el cielo, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, es el ojo que todo lo ve, y entonces yo aquí tengo que cuidarme y portarme bien porque cuidadito las manitos lo que hacen. Y ahí está, eso es temor a Dios. Queridos, eso no es temor a Dios, eso es estar rajuñando la superficie de lo que es temor a Dios. Entonces otros se asustan y dicen así, ¡ay, temor a Dios! Pero ese es un concepto muy grave, muy veterotestamentario, así como un Dios desde el Sinaí que dice te voy a castigar si te portas mal, como tenerle miedo a Dios. Pero tampoco es eso. Ahí también está solo rajuñando la superficie del concepto. Temer a Dios es, si pudiéramos compararlo de una forma muy burda, porque no hay comparación. Y este es el primer principio del temor a Dios, que a Dios no se le puede comparar con nada. Entonces quiero ser claro, yo no estoy comparando a Dios, yo lo que estoy comparando son nuestros sentimientos humanos, eso sí. Cuando usted se para, si alguna vez usted lo ha hecho, a la orilla de un acantilado de muchos metros, donde abajo hay rocas afiladas y olas que chocan contra esas rocas. ¿Alguno de ustedes ha estado en un paisaje así? Y se ha acercado a la orilla y te da un frío en la guata, porque eso que tú estás viendo es al mismo tiempo hermoso, pero terrorífico. Te fascina, pero tú sabes que un paso en falso y es el fin.
Ese sentimiento del corazón es al cual se refiere la Biblia con temor, cuando habla de temor a Dios. Permítanme decirlo, tal vez con un posible sinónimo, es asombro. Asombro. Las películas de terror trabajan mucho con el asombro, ¿cierto? Y tienen toda la razón, porque es así, efectivamente es un sentimiento muy humano al cual se refiere la Biblia constantemente cuando los hombres se enfrentaron a Dios. Cuando Isaías ve al Señor sentado en un trono alto y sublime y las faldas de su vestido llenaban el templo, Isaías no está describiendo algo lindo. Isaías no está diciendo, ay, qué bonito, vi a Dios en su templo, la larí, la lará. No. Cuando él ve a Dios en su templo, él tiembla de terror. Y él dice entonces, ay no, ay de mí, que soy un hombre muerto, ahora sí que me muero. Tengo labios impuros, habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto la majestad del Señor. ¡Ay de mí! Y era un profeta. Cuando un profeta pronunciaba palabras de ay, son palabras de maldición. Cuando un profeta dice ay de tal ciudad, es porque esa ciudad será destruida. ¿Y qué dice Isaías el profeta cuando ve al Señor? ¡Ay de mí! Se maldice a sí mismo porque él sabe que ha visto algo tan majestuoso, tan asombroso, que excede por mucho todo lo que podamos ver, conocer y experimentar en esta vida, que su corazón parece que va a explotar dentro suyo. Es fascinante, es bello, es hermoso, es incomparable, es majestuoso, pero es terrible. Terrible, terrorífico. Asombro. Y aquí es donde está la clave, queridos. El asombro no es espontáneo. O sea, puede llegar a ser espontáneo, pero la mayoría de las veces no lo es. El asombro se cultiva, se disciplina. Y el corazón aprende a asombrarse con contemplar a Dios en el mundo, en la vida, y saber que toda esta realidad depende de Él. Por eso el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo el verso 7 con otras palabras? El temor es el principio del conocimiento, ¿cierto? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es el asombro. Te voy a decir un par de cositas, solo para que podamos empezar recién a dimensionar un poquito de qué estoy hablando. No sé si tú sabes, pero todos nosotros afirmamos, y el cristianismo siempre ha afirmado, porque la Biblia lo muestra claramente, que este mundo está sustentado por Dios. ¿Qué significa que este mundo es sustentado por Dios? Mucha gente se imagina a Dios como un gran relojero. Creó el mundo, creó el universo, dejó cada pieza en su lugar, dejó los engranajes bien hechitos, le dio cuerda y dice, muy bien, qué lindo relojito funciona. El relojito funciona. Cada piececita en su lugar, cada engranaje en su lugar, conectándose uno con otro, y tenemos un reloj perfecto que es este universo. Y caramba, que es perfecto, ciertamente lo es. Se generaron las condiciones precisas para que existiera la vida aquí. Las probabilidades de la vida son mínimas. Y aquí estamos. No solo hay vida en este planeta, sino que además hay vida relativamente inteligente, que somos nosotros. Entonces, ante esta realidad nosotros miramos y decimos, wow, si Dios es sustentador de esto, ¿tú sabes que Dios es sustentador? Te lo voy a decir de una manera, a ver si podemos dimensionar un poquito. Dios pensó este universo. Y este universo existe porque Él lo pensó. Dios no conoce el universo porque el universo está ahí y su conocimiento es perfecto y conoce todo. No, es al revés. El universo existe porque Dios lo conoce. Dios pensó, ideó y conoció el universo, y eso permite que el universo exista. Eso significa que Dios es sustentador de la realidad, ¿me entienden? Borges, el gran escritor argentino, un poco
Tal vez, dicen algunos, burlándose de esta idea cristiana, tal vez, pero si era burlándose, no sé, porque le salió perfecta, le salió maravillosa. Él dice así: si Dios deja de pensar en mi mano en esta hora, ella dejaría de existir y yo no podría seguir escribiendo. Pero esta es la idea. Efectivamente, le duele a Borges y a quien sea, eso es lo que nosotros entendemos. Dios pensó, ideó y por lo tanto decretó en su voluntad perfecta que este universo iba a existir, y este universo es exactamente lo que Él pensó, ideó y diseñó. Y tu historia es exactamente lo que Dios diseñó que tu historia tenía que ser. El mundo, queridos, está empapado de Dios. Por lo tanto, cuando con la ciencia desentrañamos estas maravillas de causas y efectos, cuando con la ciencia empezamos a mirar el mundo, el universo, el funcionamiento de la vida, de la célula, y empezamos a desentrañar y ver cómo cada cosa funciona en su lugar, ¿saben lo que estamos nosotros contemplando allí? La gloria de Dios. Porque Él pensó cada detalle de este universo. Nosotros estamos esmerándonos, tratando de entender. Ya están los físicos cuánticos agarrándose a cabezazos contra la pared diciendo: pero ¿cómo es posible que una partícula esté en dos lugares al mismo tiempo? Si una partícula... ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que a veces sea onda y otras veces partícula? Dios sustenta esta realidad. Él la pensó así como es y por eso ella es como es. Este mundo está empapado de Dios. El mundo es sustentado por Dios. Pero aquí es donde viene algo tremendo. Piensa lo siguiente, piensa en cualquier partícula. Piensa en la partícula de la que está hecha esas bancas de madera. O las partículas de las que están hechas estas columnas de concreto que no sé exactamente de qué son. Piensa en estas partículas. Dios está en todo. Dios está allí. Pero Dios no es nada de las cosas creadas. Dios no es la naturaleza, Dios no es la creación, Dios es totalmente otro. Él existe desde antes de este mundo y Él lo sustenta. Y si este mundo no existiera, no hay problema. Dios ciertamente sigue siendo. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios que está en todo, al mismo tiempo Él no es todo? Es distinto, totalmente otro, distinto a todo. Todos estos misterios, queridos, cuando tú los ves y miras, eso está a tu alrededor. Y yo te voy a decir algo. Tal vez don Eduardo Muñoz en el barrio Franklin no tenía un gran doctorado ni importantes estudios en la universidad extranjera. Pero él entendía que este mundo estaba empapado de Dios. Tal vez el papá del Gerson perdido allá en un pueblucho del sur, estoy hablando mal del lugar de nacimiento del Gerson, pero un pueblucho porque iría allá, lleno de tierra y polvo en el verano. Y tal vez no tenía grandes conocimientos ni de física ni de biología y no necesitaba tenerlos porque él veía la realidad como era. Él veía que todo estaba empapado de Dios. Que Dios es el sustentador de la realidad. Eso, mis queridos, es el principio de la sabiduría. El que no tiene esto, el que no entiende esto, no va a entender nunca de qué está hecho el mundo, de qué está hecha la vida y de qué trata la realidad. Y Proverbios nos deja una buena noticia, ¿no? Fito Páez, me refiero ya a Cristo, ¿no? Fito Páez dice: la sabiduría llega cuando ya no nos sirve para nada. Es un poco pesimista, ¿no? Ya estamos viejos, ya nos mandamos todos los condones y llega la sabiduría. Pero el Proverbio nos dice que no es así. Dice que aquí está la palabra de Dios, la revelación del Señor, para dar sagacidad a los inexpertos como tú. Para dar conocimiento y discreción a los jóvenes, como gran parte de los que están aquí. No todos. Pero para aquellos de ustedes que han aprendido algo de sabiduría y ya tienen algo de experiencia, dice que tú que ya eres sabio vas a aumentar más tu saber leyendo este libro. Y tú, que eres entendido, vas a recibir dirección. Porque a veces entendemos muchas cosas,
pero no sabemos para dónde va la vida. ¿Les ha pasado eso, no? Entiendo muchas cosas, he aprendido mucho, pero para dónde va la vida no tengo dirección. Proverbios dice que te va a dar dirección, aunque tú ya seas un entendido. Esta es una breve serie de proverbios, queridos. Vamos a estar hasta agosto en proverbios. Vamos a estar solo hasta agosto. Pero dirán, ¿cómo es posible? Es posible porque lo que vamos a hacer es que vamos a enfocar solamente en la primera sección de proverbios. El proverbio está dividido en dos partes, a grandes rasgos. Del 1 al 9, estos primeros 9 capítulos, y luego del 10 al 31. Y del 1 al 9 es una colección de discursos, donde se nos enseña cuál es el fundamento para aprender a ser sabios, los principios para aprender a ser sabios. Del capítulo 10 al 31 hay un montón de dichos, proverbios, parábolas y también algunos breves discursos, pero que buscan aplicar la sabiduría a la vida práctica. Pues bien, nosotros vamos a enfocar de aquí hasta agosto en los primeros 9 capítulos, ¿ok? Vamos a enfocar en esta primera parte de proverbios. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a ver los principios para volvernos personas sabias, los principios para hacernos sabios. Y por eso, esta serie de proverbios, ¿usted sabe cómo le pusimos? ¿Saben ustedes cómo se llama? Esta serie de proverbios se llama Calle. Calle. Porque el que es sabio es el que tiene calle. Porque la idea de proverbios es tener calle. Que aprendamos cómo las cosas funcionan. Cómo el mundo es. Y yo creo que a muchos de nosotros, queridos, nos falta calle. Por eso compramos cualquier promesa que nos hacen por ahí. Por eso venimos y recompartimos cualquier fake news que simplemente tiene que ver con nuestras tendencias políticas o ideológicas. Por eso venimos y simplemente seguimos cualquier método que nos propone alguien por ahí. Sí, yo tengo un método, recibí de los extraterrestres. ¿Han visto ese video, no? Es maravilloso. Y entonces uno venía y dice, oh, debe ser verdad esto. Y por eso no me mientan, usted sabe que es así. Usted vio la primera vez los argumentos de los terraplanistas y dijo, capaz. Porque le falta calle, hermano. Le falta calle. Y Proverbios nos va a dar calle. Y también porque existe una metáfora muy hermosa en la Biblia al respecto de la sabiduría. Y esta metáfora, aquí está su papito, miren, ahí va. Excelente, vaya. Pobrecita, la vi que estaba buscando al papá ahí. Vimos algo brillante y dije, entonces, está iluminado, Marcelo. También se llama calle porque en la Biblia se nos habla mucho de la vida con Dios y de la vida que teme a Dios como una calle por la cual uno camina, un camino. Dice que existe el camino de los necios, la senda de los malos y del escarnecedor, y existe el camino de los sabios, el camino de los que temen a Dios, de los que temen a Dios. Ahí está Proverbios, mostrarnos la calle de los que caminan con Dios. Y un tercer significado de la palabrita calle, también pensamos que podía ser como un verbo. ¿Sabe cuál verbo? Calle. Siéntese un poquito, deje de transmitir todo el rato como si usted se la supiera toda. Calle y escuche. ¿Me parece? Calle y escuche. Deje que el señor Miyagi le enseñe. El señor Miyagi sabe. Aquí está el señor Miyagi para hablarnos y decirnos cosas importantes. Por lo tanto, ese es el desafío para nosotros. ¿Por dónde vamos a comenzar, queridos? Fuimos cada vez más profundo. Comencemos por la raíz. Temer a Dios. Asombrémonos con el Señor. Adorémosle con un corazón disciplinado, entrenado para reconocer la mano de Dios en todo. ¿Está tu corazón entrenado para ver la mano de Dios en todo? Muchas veces no es así. No lo vemos, no lo identificamos. Pero Él está allí. Por lo tanto, este es el desafío. Aprendamos por lo más básico. Encerar, pulir.
Y tal vez eso sería orar, leer la Escritura. ¿Sí? Pintar la cerca, pintar la casa. Dobla tus rodillas. Cierra el cuarto de tu pieza, cierra la puerta. Dobla tus rodillas y ten el encuentro personal con Dios que tú sabes que tu corazón necesita para asombrarte con Él y con su presencia. Levanta tus manos en adoración y reconoce que no tienes nada para darle, pero que Él ha sido generoso y por gracia te ha dado todo. Adora. Porque ese es el principio de la sabiduría. El temor del Señor. El asombro con quién es Dios. Así que comencemos ahí. Y de repente en el momento que menos lo esperamos, va a venir la dificultad. Va a venir la tormenta. Van a venir los tiempos difíciles tal vez. Pero tú vas a saber cómo defenderte. Será pulir, lijar piso, pintar cerca. Vamos a saber cómo enfrentar esos momentos, porque vamos a haber recibido la sabiduría del Señor. Amén. Lo invito a orar. Te agradecemos, Señor, porque tú nos das la sabiduría abundantemente y sin reproche a todo el que te la pide. Esa es tu promesa, Señor, explícita en tu palabra. Y tú jamás has dejado, ni jamás dejarás de cumplir ni una promesa. Tú nos has prometido dar abundantemente y sin reproche la sabiduría. Y pucha que la necesitamos, Señor. Cuánta necedad ha salido de nuestro corazón. Cuántas decisiones necias hemos tomado. Cuánta necedad hemos abrigado en nuestro corazón y cuántas ideas necias nos hemos convencido así en nuestra mente de esas necedades, Señor. Perdónanos. Porque el origen de esa necedad no es simplemente la falta de conocimiento intelectual. El origen de esa necedad muchas veces es la porfía, es la rebeldía, es el no querer someternos a ti, es el no querer someternos ante el Señor, es el no querer humillarnos delante de ti. Perdónanos, Señor. En esta hora rogamos que nos perdones. Pero también en esta hora rogamos, cumple tu promesa en nosotros. Danos sabiduría, Señor, abundantemente y sin reproche, para caminar contra la corriente, en este mundo que está entregado a la necedad, en este mundo que está entregado a todo aquello que no es sabio, a todo lo imprudente. Enséñanos a amar la prudencia, la sabiduría y el consejo tuyo. En Cristo Jesús oramos y te pedimos esto, Señor.